andan? Espero que estén bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a la corrección del ejercicio 10. En este problema nos dan la fórmula que nos permite calcular la temperatura durante las 24 horas del día en un determinado lugar. Lo que nos pide primero que nada es graficar. Yo ya adelanté el gráfico. Obviamente para graficar lo primero que tenemos que determinar es el eje de simetría, el vértice. Y como está expresado en forma canónica, sabemos que el vértice va a ser el punto 12, 10, ¿no? Porque es x menos la x del vértice, o sea que 12 es la x del vértice y este término representa la y del vértice. Por lo tanto, yo marco las 24 horas y en el 12, 10, ahí tengo el vértice. Bien, y el eje de simetría que pasa por el 12. Muy bien, después nos dice, bueno, obviamente, ¿cuál es la temperatura máxima? Y la temperatura máxima va a ser, fue en ese lugar, de 10 grados. ¿A qué hora se produjo? A las 12 horas. O sea, sobre el eje X tenemos las horas, sobre el eje Y la temperatura. ¿Cuándo la temperatura fue de 0 grados? Bueno, para calcular eso tenemos que determinar, o sea, igualamos a 0 la función, ¿no? O sea, queremos que menos un décimo, esto es para contestar la pregunta D, menos un décimo por x menos 12 al cuadrado más 10, queremos que sea 0. Pasamos esto, como tenemos dos términos, fíjense que acá algunos de ustedes lo que hicieron fue desarrollar, pasar a la forma polinómica y después buscar las raíces con la fórmula resolvente. Es obvio que esos cálculos no corresponde hacerlos, o sea, no solamente porque no conviene, porque son muchos más cálculos de los que en realidad tenemos que hacer, sino porque además siempre tenemos que trabajar metodológicamente. Siempre que uno se puede basar en los datos originales del problema, tiene que hacerlo, si no es un error en la metodología. Entonces yo de acá puedo despejar tranquilamente la x porque la x aparece una sola vez. Paso este 10 restando y me queda que menos un décimo por x menos 12 al cuadrado es menos 10. Acá este menos con este menos se puede cancelar, este 10 pasa multiplicando y me queda que x menos 12 al cuadrado es 100. Y ahora pasamos el cuadrado y acá nos va a quedar que el módulo de x menos 12 es igual a la raíz de 100, que es 10. Por lo tanto, x menos 12 pudo haber sido 10 o x menos 12 pudo haber sido menos 10. Acá me da una de las raíces, que es 22, y acá me da la otra, que es 12 menos 10, 2. O sea que a las 2 de la mañana y a las 22 la temperatura fue de 0 grados. Por eso marqué acá. Bien, después me pregunta cuándo. Bueno, entonces la temperatura fue de 0 grados a las 22 horas y a las 2. ¿Sí? ¿Cuándo la temperatura fue de 15 grados? Bueno, averiguamos T de 15. Entonces también usamos la fórmula original. Me queda 15 menos 12 al cuadrado más 10. Bueno, hacemos las cuentas. Menos un décimo por 3 al cuadrado 9 más 10. Esto es menos 9 décimos más 10. Y esto es 91 décimos. O sea, aproximadamente es 9,1 grados. Por eso yo puse que a las 15 la temperatura es de aproximadamente ese 9,1. Y por supuesto a las 9 también, porque es el otro valor simétrico. Equidistan del eje de simetría, tienen la misma imagen. Bueno, y yo además calculé qué temperatura había a las 0 horas, porque fíjense que la fórmula nos permite calcular la temperatura a lo largo de las 24 horas. Por lo tanto, mi gráfico no es que empieza acá y termina acá, sino que el dominio en el contexto de este problema sería de 0 a 24. Por eso tengo que averiguar cuál es la imagen del 0. Cuando ustedes reemplazan acá la x por 0, les da menos 4,4 y es la misma temperatura que hay a las 24 horas. Lo calculamos y lo marcamos en el gráfico.
Bueno, voy a borrar el pizarrón ahora para pasar al otro problemita. ¿Otra pausa? Bien. En el problema 11 nos plantean una fórmula que nos permite calcular la ganancia de una empresa, ¿sí?, en función del tiempo transcurrido, pero nos dice que ese estudio se realiza a lo largo de 40 días. O sea, durante 40 días esta fórmula nos permite calcular la ganancia que arroja una empresa, ¿no?, en miles o millones, no me acuerdo, de pesos. Bueno, lo primero que nos pide es el gráfico y que determinemos el dominio y la imagen. El dominio, fíjense que va a ir desde el 0 hasta el 40. ¿Por qué? Porque arranca en el momento 0 y como me dicen que este estudio se hace durante 40 días, el dominio va de 0 a 40 en el contexto de este problema. Y la imagen, que son los valores que toma la I, van a ir desde el valor menor hasta el valor mayor. El valor mayor, cuando yo averiguo la X del vértice, que es menos B sobre 2A, en este caso la X del vértice es menos 20 sobre 2 por menos 2, o sea que la X del vértice es, perdón, 2 por menos 1, la X del vértice es 10. Y la Y del vértice es la imagen del 10. Y esto me da, cuando reemplazamos, menos 10 al cuadrado. Acuérdense que el término siempre es negativo. Este menos no queda afectado por el cuadrado, ¿eh? Más 20 por 10, más 300. Y esto nos da 400. Valor máximo 400. Quiere decir que a los 10 días la ganancia, voy de 100 en 100, acá tengo el 400, la ganancia es de 400. Ahí tengo el vértice. Tendríamos que averiguar, entonces, y la imagen, perdón, la imagen ahora del 40, si nosotros reemplazamos a t por 40, nos da menos 40 al cuadrado, más 20 por 40, más 300. Y esto nos va a dar como resultado menos 500. Por eso en el 40, si acá tenemos menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500, ¿sí?, a los 40 días la imagen es menos 500. Por lo tanto, el conjunto de la imagen en el contexto de este problema va a ir del menos 500 al 400. Bien, voy a borrar un poquito el pizarrón para ganar un poco de espacio. Y seguimos. A ver. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Nos piden determinar en qué momento la ganancia fue nula, ¿no? No, primero en qué momento la ganancia fue máxima y cuál es. Entonces, la ganancia fue máxima. A ver, la pregunta A era el gráfico con el dominio y la imagen, que ya lo borré. La pregunta B es cuál es la máxima ganancia y en qué momento se produce. La máxima ganancia va a ser, dijimos, 400 a los 10 días. ¿Sí? Bien, ahora nos dice cuándo la ganancia es nula. Por lo tanto, yo quiero que ahora g de t sea 0. Igualamos la función a 0, menos t cuadrado más 20t más 300 igual a 0. Y obviamente resolvemos esto con la fórmula resolvente, o bien podemos usar la calculadora y nos da, esta ecuación tiene como solución el menos 10 o t igual a 30. Este valor no tiene sentido en el contexto del problema, porque ya dijimos que el dominio arranca del 0, o sea que a los 30 días la ganancia es nula. También sabemos que en el momento 0
¿sí? La ganancia es 300. En el momento 0 la ganancia es 300. O sea que ahí tenemos otro punto de la función. Y el simétrico, que sería este, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el momento 0 tenemos 300 de ganancia. Alcanza, bueno, el valor máximo. Después empieza a decrecer. Pasa por el 30, ¿sí? Acá, bueno, a mí se me hace un poquito difícil, pues. Bueno, acá tenemos en el 30 que se hace 0 y a los 40 días que es de menos 500. La ganancia negativa implica obviamente que hay una pérdida. La otra pregunta era, ¿en qué momento decrece la ganancia? Bueno, la ganancia decrece desde el día 10 hasta el día 40. Acá está decreciendo. Y después me pregunta, ¿en qué momento la ganancia fue de 375? Entonces, en ese caso, igualamos g de t a 375. Nos va a quedar una ecuación cuadrática completa que vamos a resolver. O sea, yo tengo que menos t al cuadrado más 20t más 300 igual a 375. Pasamos el 375 restando y me queda menos t al cuadrado más 20t menos 75 igual 0. Resolvemos con la fórmula resolvente y nos da que esto ocurre a los 5 días y a los 15 días. Estos valores también los podríamos haber tenido en cuenta a la hora de graficar, ¿no? A los 5 días la ganancia era de 3,75, fíjense que era 3,50, 3,75 está acá. Bueno, más o menos ven que acá se respeta, ¿no? Sería este valor y acá el simétrico. ¿Sí? Bueno, para ustedes en la hoja, ¿sí? Bueno, y con esto se terminó el problema, ¿sí? Bueno, espero que estén todos bien, cuídense mucho. Y bueno, y seguiremos avanzando por este medio. No se olviden de subir las preguntas al trabajo en clase, de hacerlo con tiempo, mandarlo con tiempo. Y si eventualmente tenemos cualquier duda, cualquier interrogante, lo subimos como un comentario al trabajo en clase. Un beso grande para todos.